La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bienvenidos todos ustedes y también a nuestros invitados, a quienes le vamos ya a presentar enseguida. Ellos mismos se van a presentar. Jóvenes para los Jóvenes en Familia, que quiere traer los valores, las cosas lindas desde las familias que se van presentando y ofreciendo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, siempre personas buenas, personas que se dedican también a la formación y la construcción, como decimos nosotros, del reino de Dios. Ese granito de arena que todos podemos poner. Y esto es un lindo ejemplo, ¿verdad?, para todos nosotros. Y tiene que ser un aliciente, ¿verdad? Esto es lo que nos tiene que mover, porque cada uno de nosotros tiene tantas cualidades lindas que tiene que ofrecer a los demás. Muy bien, le damos la bienvenida entonces aquí a nuestros invitados. Muy bien, bienvenidos entonces. Vamos a comenzar contigo, ya que estás aquí más cercano. Nosotros queremos saber tu nombre, qué estás haciendo, así entonces la gente ya te va conociendo. Gracias, Padre Víctor. Yo soy Marcos Girger, soy diácono permanente. Ese bailando apellido, Girger, alemán, pero ya un poco distorsionado, ¿verdad? ¿En serio? Así mismo. ¿Quién era el alemán? ¿Tu papá? El abuelo. El abuelo. El bisabuelo vino de Alemania al Brasil. Encantada con las mulatas, ¿verdad? Se casó con una y allí nació mi abuelo. Y él vino a Paraguay y con una Arroyo y Estero, otra morena. ¿En serio? Entonces nosotros salimos ya de todos los colores. Alemán negrito. Así mismo, con así una mismo. Mulata se casó. Con una mulata y bisabuelo, sí. Bisabuelo, interesante. Sí, así mismo. Brasil. Vengao, algo por el estilo, ¿no? Ya. No, Vengao era tu abuelo, o sea, tu abuelo. Más o menos la misma historia. Bueno, ya tu mitad entonces. Sí, así bueno, ¿y mismo. qué estás haciendo, mi hijita? ¿Estás trabajando? Sí, estoy trabajando en una empresa, soy cobrador de profesión, digamos, cobrador ya hace 25 años, ¿verdad? Está a punto de la jubilación. ¿En serio? Estamos ahí a la pesca, ¿verdad? Estamos en cobranza junto con mi esposa. Tenemos como un empleo, ¿verdad?, donde trabajamos en cobranza juntos. Y así también compartir con la familia, gracias a Dios. Sí, y en cobranza, oye, ¿cobrabio o pagabio la gente? Sí, realmente. Sí, ¿cómo le fue durante la pandemia? La pandemia. Realmente cobramos porque nosotros justamente estamos tanto en el área de salud como en el área de comer, ¿verdad? Ya. De primera necesidad. También está en el artículo de limpieza, ¿verdad? Ya. Entonces, yo estoy... O sea que entonces a usted le fue mejor, ¿sí? Sí. Yo en la parte de salud más de forma individual y ella más en la parte de la parte de limpieza y comestibles, ¿verdad? Sí, siempre la mujer, ¿verdad? Vamos a aprender. Siempre a la mujer se le deja la limpieza, nadie espera. ¿Qué tal? Bienvenida entonces a nuestro programa. ¿Cómo está? Mi nombre es Carolina Orlandini de Girger y tenemos 4 hijos y 2 nietos. Yo trabajo en conjunto con él en la parte de cobranza, también en la parte de limpieza, que la parte de higiene es lo que nos toca a nosotros. Te corresponde más a vos. Sí. Y yo que hice un chistecito nomás, ¿verdad? Me parece que es. ¿Y qué es lo que se vende así? Es cobranza. Nosotros es cobranza. Nosotros tenemos que cobrar, o sea, sí. Ya. O sea, todo lo que una empresa que está prestando ese servicio, y ustedes entonces le hacen. Entonces, es como tercerizar la parte de la cobranza, ¿verdad? Sí mismo. En el momento de la pandemia es lo que surgió, que ahora mucho se usa la transferencia, la acreditación. Gracias a Dios nos fue bien, porque la gente aprendió a usar más la tecnología. ¿En serio? Sí. O sea, antes tenía que ir con tu motito, esto, aquello, te pagaba la cuenta, tenemos que rendir cuenta, tenemos que tu factura.
Pero ahora ya todo Ahora todo ahí por digital. Todo y eso pero no nos engorda más, estamos más gorditos. Caminamos menos. Caminamos menos. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que están haciendo? Nosotros estamos en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de Barrio Jara. Sí. Nuestro actual cura párroco, el padre Adolfo, Sí. Adolfo Acosta. Él está siendo, a partir de este año, administrador de nuestra parroquia. Sí. Estamos orando mucho para que asuma como párroco, ¿verdad? Entiendo. Porque estamos sin párroco todavía, ¿verdad? Entiendo. Pero estamos orando mucho para que él también pueda tomar ese cargo, ¿verdad? De párroco de nuestra parroquia. Y estamos en una comunidad muy céntrica, así... muy céntrica, que significa que no es un área demasiado grande, pero es un área muy difícil. Entiendo. Y tenemos también los lugares de la periferia, que es la más preocupante, ¿verdad? Entiendo. Y justamente de los jóvenes, ¿verdad? Sí. Yo personalmente como evangelizador estoy en la parte de jóvenes y adultos. Sí. Hay adultos bautizados pero no evangelizados. Entiendo. Lo que nos trae el IBC, gracias a Dios también estamos con eso, ¿verdad? Muy fuerte en el tema IBC, y entonces procuramos, ¿verdad? Y lo que nosotros venimos un poquito a exponer es nuestros pensamientos acorde a cómo evangelizar hoy, porque no es fácil, no es fácil. Vos estás sobre todo con los jóvenes. Sobre todo con los sí, jóvenes. los jóvenes no es cosa fácil, ¿verdad? Siempre con los jóvenes. Y vos, Carolina, ¿con quién estás? ¿También con los jóvenes, con los niños? Yo estoy con la parte de los niños, soy catequista. Catequista. Sí, en la parroquia. Y... ¿Tu esposo te permite? Sí, ¿Te da claro, permiso? Claro que sí. Diácono Sí, íntimo, hace ¿verdad? muchísimo. Hace 12 años que estoy como catequista. Sí. Ya pasé todos los niveles y ahora empecé con los más chiquititos y empecé en la periferia. Ya. Empecé en una parte que nosotros tenemos que se llama una comunidad de San Isidro, Sí. donde damos catequesis bajo los árboles con las criaturas, muy lindo. La verdad que es una experiencia muy linda. Y de a poquito me fui acercando a lo que es la Y parroquia. da resultado eso, Carolina. Sí, da resultado. pero Esto con sería el- lo que el Papa dice, iglesia en salida. Sí, Ya. así mismo. Salir afuera, llevar y esa parte evangelizadora y estar con amor con los chicos. Claro. Si ustedes miran, Carlos, un poco así la parroquia y la iglesia en general, la gente que va a las iglesias, ¿verdad? Es el 100% ahí del barrio, por lo menos háblenme de ustedes de su parroquia que conocen. O realmente tenemos que salir e ir a buscarle porque no se van el 100%. La verdad, hay una parte de lo que es habitué, digamos. Sí. El 100% de los que son habitué van. Pero hay gente nueva en lo que es el barrio. Ya, Y esa gente nueva nosotros tenemos que salir a buscar. ya. Tenemos Qué que bien. salir a buscar. Bueno, entonces sobre eso vamos a seguir hablando. Entonces después aquí con Carlos y Carolina. Ellos son una pareja que vienen a visitar a la parroquia Virgen de Fátima, ¿verdad? Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora de Fátima de Barrio Jara. Creo que antes le llamaban la tablada, ¿verdad? ¿O no? La tablada, sí. Ah, o sea, Así mismo, Sí, justamente. porque el algunos padre- me decían, no, Sí. ahí la tablada, ahora es Barrio Jara. Sí, justamente el padre Bueno, Adolfo el otro día ¿en serio? nos dijo eso. No, les digo. Así eso. mismo, así mismo. Muy bien, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón,
cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar. Eres tú la fuerza que impulsa mis pasos, mi refugio, eres mi descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar. Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad. No importan ya las tormentas, me acompañarás a navegar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Eres la mañana fresca del verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy estamos aquí con Carlos, diácono, ¿verdad? De la Marcos. Marcos. Sí. Yo te cambié tu nombre y todo. Sí. Te vamos a bautizar otra vez, ¿verdad? Bueno, Marcos y Carolina. Vos sí no te cambié tu nombre, ¿verdad? Bueno. Carolina. Entonces, la preguntita que quería hacerle, ¿verdad? A ustedes dos. Vos más con los jóvenes y Carolina más con los niños, ¿verdad, Marcos? ¿Cómo hoy hay que afrontar un poco la pastoral, sobre todo con los jóvenes en una parroquia, todo lo que significa la formación? Porque catejeo, catequesis, quiere decir formación, ¿verdad? Y parece que la gente, nosotros pensamos que el aspecto religioso es simplemente un sentir y no un formarse, conocer verdaderamente, que en la reflexión, yo le suelo decir siempre, en el cerebro llegar, ¿verdad? Pero algunas veces la gente quiere más bien sentir, y pinimba, como que si fuese esa la religión. Por eso, ¿cómo afrontar un poco hoy esta pastoral con los jóvenes y con los niños? Padre, la verdad es que los jóvenes son difíciles, ¿verdad? Pero la postura hoy en día de nuestra parroquia es justamente que cada uno de nosotros, los catequistas, seamos también jóvenes. Ese en primer lugar, tratar de que nuestra mente sea joven. Pero como también es un camino muy fino entre lo que es
jugar y lo que es lo sacramental, lo de oración, entonces hay que saber sobrellevar, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tratamos de compartir dinámicas, cantos, alabanzas y mucha adoración. Adoración a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar y estar allí con ellos plenamente. Pero los jóvenes, Marcos, responden a esa realidad, o sea, van como para hacer un momento de adoración, para estar ahí. O sea, tal vez respondan algunos, pero por eso te estaba preguntando ese 100% que uno puede tener en una parroquia, porque la parroquia pues se divide, las parroquias se dividen de acuerdo a un territorio. Entonces, donde el párroco y donde toda la comunidad procura, ¿verdad?, hacer que tenga vida, entusiasmo. Y ahora con esos jóvenes que están en ese limítrofe, participan, se van a hacer esto que vos estás diciendo. Así mismo, sí, nosotros en la parroquia Nuestra Señora de Fátima aprovechamos al máximo lo que es Pascua Joven, lo que es retiros, campamentos y procuramos, ¿verdad? Siempre la parte económica es lo que un poco más nos dificulta, pero luchamos. Ya. Somos una parroquia muy luchadora, con una comunidad de catequistas muy luchadora también, ¿verdad? Tenemos nuestras falencias, sí, como siempre en todo lugar, ¿verdad? Pero estamos procurando con la formación. Nos formamos constantemente. Este fin de semana del 26-27 tenemos formación IBC allí en San Cristóbal, por ejemplo, y van a estar los jóvenes catequistas. Nos estamos formando los adultos también, ¿verdad? A nivel sinodal, caminamos juntos, procuramos. O sea que ustedes están insistiendo mucho en el aspecto de la formación. Así mismo, porque es lo que nos va a mantener jóvenes también, ¿verdad? Anteriormente esa catequesis sacramental, muy, como usted mismo decía, no todos, algunos agarraban. Claro, y hoy procuramos, ¿verdad? Hoy procuramos, por eso nos gusta mucho cuando nos vamos de campamento, ¿verdad? De hecho hay mucha dinámica, muchas alabanzas, pero también incursionamos en esa parte espiritual, ¿verdad? Claro, Personalmente claro. A mí me toca hacer eso, nos fue difícil complementar, por eso pero justamente yo te preguntaba, ¿verdad? Porque no es fácil, y más todavía con los jóvenes, ¿verdad? Incluso yo suelo escuchar mucho, porque después me viene padre, ¿qué puedo hacer? Quiero ser padrino de mi sobrino, quiero ser padrino de esto, y no hizo la confirmación. Y nosotros sabemos que si uno no hizo la confirmación es el sacramento necesario para ser padrino. Y entonces ya viene y te llora. Y la iglesia luego, ¿qué? No tiene nada que ver la iglesia luego. El asunto es que, viste que no se les llegó, lo quisieron hacer, ¿verdad? Entonces después se quedan en ese impasse, ¿verdad? Bueno, vamos un poco, Carolina, con los niños, ¿qué tal? Sobre todo con los padres, que son los más responsables en este sentido, ¿verdad? De llevar a sus hijos que son todavía pequeños. Sí, así mismo, yo estoy con los niños de primera comunión. Tenemos niños de 9, 10, 11, 12 años que de repente no fueron en su momento, y entonces para que no se vayan todavía, porque entre 11 y 12 tienen que estar en Cabeví, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de que estén todavía en esa etapa para que podamos llevar ese caminar y que vayan aprendiendo un poquito más sobre Jesús, porque no es fácil, porque de repente no tenemos el acompañamiento de los padres. Entonces eso es lo que tratamos nosotros de hacer, ¿verdad? El acompañamiento de los padres con los niños. Ahora mismo nosotros estamos saliendo de visita con los catequistas, ¿verdad? A la casa de los niños. Hacer una pequeña visita y una pequeña celebración de la palabra. Entiendo. Eso es lo que estamos haciendo. Es en salida, entonces. Sí. Estamos poniendo en práctica. Estamos poniendo en ¿Y qué práctica. tal los papás, las mamás, le reciben bien? Nos reciben, nos esperan, están teniendo ese entusiasmo, ¿verdad? Sí. Nos esperan y estamos. Nosotros, por ejemplo, primera comunión tenemos un grupo de 19 niños y estamos entre 3 catequistas. Ya.
Y nosotros, en total, en catequesis de primera comunión son 60 criaturas. Sí, estamos divididos en grupos. Estamos divididos en grupos para poder llegar mejor, para que sea dinámico. Nuestro encuentro es dinámico, para que ellos no se sientan que es áulico. Entonces, por eso lo hacemos dinámico. Qué lindo. Bueno, así entonces estábamos hablando aquí con Marcos y con Carolina. Ellos son esposos. Marcos es diácono. ¿Cuántos años de diaconado, che? 5 años y en este va a ser mi 6º año, en diciembre. Y estás ganando mucha experiencia. Así mismo. Selección paraguaya fluidente, entonces. Así mismo. Ganas experiencia. Y tuve buenos profesores. ¿En serio? Usted es una de ellos. Está bien. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Gracias.
Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos con Marcos, que es... Marcos, ¿verdad? Marcos, sí. Ahora no me equivoqué, bueno, algunas veces me equivoco. Bueno, y Carolina, tu esposa, ¿verdad? 4 hijos tienen, me dijeron. ¿Verdad? 4. ¿Cuántos años tienen? ¿El mayor? Mira, 3 nenas tenemos Muchas y un nenas. varoncito, el último varoncito, sí. A veces el mami mami. Una de las nenas tiene ya 29 años. 29 ya grande. Ya está casada y tiene un por varoncito. eso me dijeron que tenían nietos ya. Sí, 2 nietos, sí. Y ellos comienzan con varones. Ah, Lo que ustedes comenzaron al final, terminaron. Así mismo. Y la otra tiene 26 años, 26, ¿verdad? sí. Y tiene un bebecito también. Ya. Y tenemos María Isabel, que tiene 15 años. 15, que está en la catequesis de confirmación. de confirmación. Y Marquitos, que tiene 9 años, que está en la catequesis. Sí. Marquitos está en primera comunión, por eso nos toca. Nosotros somos papás. Lo que Carolina estaba contando, por ejemplo, tuvimos nosotros en casa la visita de sus catequistas. También. Sí, no importa que su papá sea diácono, su mamá sea catequista, Claro, ellos también tuvimos recibimos la evangelización. Qué bien. Así mismo, sí. Qué alegría. Bueno, Carolina, ¿y cómo además de todo eso ustedes están ahí en la parroquia? Nuestra Señora, ¿verdad? Nuestra Señora es el nombre de Fátima de Barrio oficial Jara. de Barrio Sí. Jara. Sí. ¿Cómo su evangelización, además de la catequesis, además de las otras propuestas de salir, de hacer entonces iglesia en salida? También nosotros estamos en Radio Fátima. También ¿Tienen una radio? La iglesia tiene una radio. ¿Qué es FM? No, todavía nosotros estamos vía Facebook, ¿verdad? Vía Facebook. Sí, vía Facebook. Ya. Online. Sí. Online. Entonces ya. nosotros estamos todavía así, pero tenemos varios programas y nosotros con él estamos los días lunes y martes ¿De qué hora a qué hora ustedes están? de 16 a 17:30. De Los 16 a lunes y 17. martes. Ustedes. Nosotros. El programa de ustedes. Sí. Pero digo, ¿y la radio cómo trabaja? ¿24 horas o...? La radio no está ahora trabajando desde las 15 hasta las 21 horas. De la Por ahora. 15. Ya. Sí. De la tarde. De la- No es fácil tener una radio. ¿eh? No es fácil. Sí, no sí. es fácil porque hay que cubrir los programas, los momentos, todas esas cosas. El ¿verdad? costo del operador. El costo, todas esas cosas, entonces no es Y fácil. tienen así todos los aparatos, digamos entre comillas, clásicos así para una radio. Sí, Como si tiene. fuera una radio, ahí subir, aquí el locutor, del otro lado, consola. Tiene, todo así. Tiene más o menos así. Algo Yo que cuando no- fui párroco en María Auxiliadora, allá Don Bosco y Maitá, ahí teníamos nosotros la radio, ¿verdad? Habían cerrado, pero
después gracias a Dios pudimos reabrir otra vez, ¿verdad? Pues justamente en ese tiempo estaba, no sé, alguien estuvo de Abreu y mandaron cerrar todas las radios comunitarias. Desastre! Le hicieron, pobrecita, a todas las radios comunitarias. Pero después, gracias a Dios, la política también va cambiando, ¿verdad? Sí. Entonces... Y es algo muy lindo porque a través de eso nosotros podemos evangelizar a la gente. Claro. Y nuestro programa se llama Salve María. Salve María. Salve María se llama. Y nos escuchan de todos lados. Tenemos audiencia de Argentina, tenemos varias personas que se conectan, hasta de México, de todos lados. Siempre sí tenemos ahí. Nosotros tiene varios también bloques. Ya. Y iniciamos, como hacemos el horario de las 16, iniciamos con las listas. ¿Y ustedes no pasan ahí en algún programa catequético bíblico, por ejemplo, de Ñandi Yarañé? Se quedaban así congelados. No, pasamos. No. Sí, tenemos nuestro... que tiene su propio. Fue el propulsor, el señor Arnaldo, estaba con nosotros desde el inicio. Arnaldo claro, me está ayudando, sí. Él estuvo en con nuestro canal de televisión, ¿verdad? Sí. Entonces, pero yo le decía, viste que nosotros tenemos todo ahí, ya los bloques bien realizados, bien hechos, ¿verdad? Y eso se puede pasar tranquilamente. Sí, tienen ahí también. Exactamente, ¿no? Los cursos bíblicos sí. que hacemos todos los días. Esos son capítulo por capítulo, versículo por versículo, ¿verdad? Sobre la Biblia. Con nosotros está también Diego Coronel, también está con nosotros. Entiendo. Sí, todas esas personas están trabajando con nosotros en la radio. Mira que bien. Sí, Ellos tienen sus programas entonces. Sí, también están ahí. Mismo. Bueno, y si yo te pregunto, Marcos, ¿cuál sería un poco el tema que hay que enfocar y que nuestros jóvenes actualmente están sufriendo como influencia de la sociedad y que necesitamos desde un grupo religioso, desde una parroquia, desde un grupo de gente que se preocupan por la formación y educación de los jóvenes? ¿Cuáles son estos problemitas que ustedes encuentran ahí en Barrio Jara? En Barrio Jara, lo principal, padre Víctor, es que nuestros jóvenes, los que vienen a la parroquia, son jóvenes excelentes, son muy buenos jóvenes, pero allí está latente el peligro, porque amigos de ellos están del otro lado, digamos. ¿Qué es del otro lado? Principalmente las drogas. O sea, circula la droga. Circula. En Paraguay hay droga, ahí se consume. ¿Ves? Se consume. Ocurre la droga. Es impresionante. Justamente con Carolina, visitando a esos jóvenes allí en el meollo, como se dice, ¿verdad? Varias veces le pregunté y uno de ellos, el testimonio que me da uno de ellos es algo doloroso. Sí. Porque yo le veía a él una persona hermosa. Yo le dije, vos pareces actor de cine, le decía. Claro. ¿Qué haces aquí? Y me dice, mira, tío, esa es la palabra que claro, yo tío. Mira, tío, me dice, yo pensé que iba a ganar dinero. Este paquete me sale 150.000 guaraníes y yo puedo hacer 1 millón. Pero ¿qué me pasó? Que para que yo pueda venderle a ellos, tengo que estar con ellos, convivir con ellos, y ellos van de madrugada, salen a batallar, le llaman, y a su vuelta yo tengo que estar. Y tengo que probar un poquito para poder aguantar el training de ellos. Y ahí ya me volví adicto también. Y aquí ya estoy. Y esa es la realidad, esa es la Y cuando uno entra en eso es difícil salir. Y es difícil salir, pero yo tengo una gran esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros en la cruz. El mayor misterio de amor. Y yo creo que nosotros también podemos hacer eso. Y justamente hablando... Vos cuando decís nosotros podemos hacer eso, ¿te referías a los papás? A los papás. ¿O te referías a los catequistas? ¿O te referías al país? ¿O te referías al presidente de la República? Mira, en cada uno en su ámbito puede hacer algo. Yo quiero más fijarme en mí, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Papa Francisco decía siempre que la familia de un adicto no se tiene que achicar, se tiene que agrandar, pero sucede lo contrario. Generalmente queda mamá nomás, sufriendo. Hasta el papá le abandona, los hermanos, todos corren. Entonces yo, mirando desde este punto de vista de Jesucristo en la cruz, yo digo, yo papá, si mi hijo está en eso,
Claro. Hasta le diría a mi esposa, ¿sabes qué? Yo me voy a ir con mi hijo. Y voy a estar a su lado. Voy a estar a su lado, voy a ir a conseguir un trabajo, no sé, en una granja. Claro. Una granja. Y voy a trabajar la tierra allí. Con él. Estar con él y vos procurás lo que quedan, 3 años. Claro. Y muchos papás, ¿sabes qué? Me dijeron, padre, y mi tiempo, mi vida, claro, yo voy a sacrificar por él, que él eligió eso. Imagínate. Pero vale la claro, pena, sí, vale sí. la pena. Yo vos sabés, creo que Marco, eso... que un testimonio de eso que vos me estás diciendo fue así mismo. Y este era vendedor, me decía, vendedor de electrodomésticos. Y él salía y dice, a las 5 de la mañana ya me iba a vender. Y mi hijo después cayó en la droga. Tuve que dejar todo y me iba con él, en todas partes. Con él. Después de 2 años, le volvió a recuperar a su hijo. Pero tuvo que después dejar casi todo, por decir así. Y dijo la misma cosa a la mamá, ¿verdad? Por favor, vos procurá ahora estirar el carro, que yo voy a quedar con mi hijo. Interesante. Bueno, así, queridos amigos, estamos compartiendo hoy aquí con Marcos y con Carolina. Y volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Compartiendo hoy en este domingo con Marcos y con Carolina, catequista, ¿verdad? En Nuestra Señora de Fátima, barrio Jara. Hay varias parroquias con este nombre. Sí, padre. ¿Así? Virgen de Fátima de Sajonia. Virgen de Fátima acá de Villamorra. Y Nuestra Señora de Fátima, barrio Jara. Y después hay muchas capillitas, Fátima, sí, por todas partes, ¿verdad? La Virgen de Fátima. Bueno, nosotros estamos lastimosamente ya casi llegando al fin de nuestro programa y siempre les pedimos a nuestros invitados que nos dejen así algún mensaje de aquello que a ustedes más les ha tocado también y de esta experiencia linda que están haciendo, ¿verdad? En la formación tanto de sus hijos por una parte, por otra parte también en este compromiso con su comunidad, con sus familias, con los niños, con los jóvenes. Vamos a comenzar contigo, Marcos, y después le dejamos a las mujeres como broche final. Así mismo, padre. Y como mensaje final, yo le pido a los catequistas que tengan fuerza, ánimo. El Señor nos ama muchísimo y no nos va a dejar solos. Entonces, ánimo, fuerza, seguir evangelizando. Por más difícil que sea la tarea, recordemos siempre que las mejores batallas son para los mejores soldados, ¿verdad? Ánimo, catequistas, especialmente a los catequistas de mi parroquia, ¿verdad? Y de todas las otras parroquias también. A los padres. Padres, con nosotros sus hijos están solamente los sábados, 1, 2 horas, 3 horas máximo. Con ustedes están el resto de lo que les queda, ¿verdad? Y
apóyennos, sean también ustedes catequistas, y para ello ayúdenos a que podamos compartir juntos la evangelización. Hoy es demasiado importante que ustedes también estén a nuestro lado, ¿verdad? Claro. Para esa evangelización. Déjense evangelizar. Claro. Y también quería decirles a los párrocos, ¿verdad? Apoyen siempre a los catequistas en todos los proyectos, ayúdenos siempre, principalmente en nuestros proyectos, ¿verdad? En nuestros proyectos. Son todos los proyectos, ¿verdad?, que se suelen hacer. Así mismo, así Bueno, mismo. y Carolina, ¿qué le querés decir, así como mensaje? Jóvenes, niños, vos estás más con los niños, Yo estoy con con los los padres, niños. sí. Le quiero decir a los padres de los niños que le llevan a sus hijos en la catequesis, que le apoyen, que sigan ese camino, que no dejen de ir a la catequesis a los niños, que no abandonen, que hagan ese acompañamiento a la misa, que le lleven en su caminar a los chicos. También a los catequistas, ese apoyo, ese amor que dan, que brindan también cada día, cada momento, tampoco a no decaer en esos tropiezos que a veces tenemos, ¿verdad? Pero mucha fuerza a los padres a seguir adelante y apoyar a todos los niños. Muy bien, qué interesante. Muchísimas gracias entonces, Carolina. Y nosotros queremos ir concluyendo, como siempre. Ustedes saben que concluimos con la palabra de Dios. La lectura siempre de la palabra de Dios que nos anima y sobre los temas que fuimos hablando. Por una parte, la formación. Por otra parte, todos los elementos que ayudan a nuestros jóvenes, a nuestros niños a seguir adelante. Quisiera tomar esta carta que escribe San Pablo a los cristianos de Galacia. Estamos en el capítulo 5, versículo 1. Primero dice: esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Esto es lo primero y lo esencial, ¿verdad?, de este evangelio de Pablo. Pablo que insiste: manténganse firmes para no caer de nuevo en el yugo de la esclavitud. Lo que hablábamos tanto de los chicos, o hablábamos de nuestros jóvenes, con tanta facilidad podemos caer en cualquiera de los vicios, tanto el vicio del alcohol, el vicio de la droga, el vicio de lo que es también el Titi y yo le suelo decir, ¿verdad?, el no hacer nada, porque después el ocio, decía San Juan Bosco, es el padre de todos los vicios. Ahí viene ya cualquier otro vicio. Y después una parte muy importante siempre de la carta de Pablo a los Gálatas, dice: ustedes andaban también. ¿Quién les impidió mantenerse fieles a la verdad? ¿No habrá sido a instancias de aquel que los llama? Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Yo espero en el Señor que ustedes no cambiarán de parecer. En cuanto a aquel que los está perturbando, será castigado, sea quien sea. Hermanos, si yo predicara todavía la circuncisión, no me perseguirían, pero entonces habría terminado el escándalo de la cruz. Entonces aquí Pablo, que insiste mucho en una adhesión total a Jesucristo, ¿verdad? Entonces por eso le está diciendo: ustedes andaban tan bien detrás de Jesucristo, pero después poco a poco, cuando uno se deja llevar por las cosas fáciles, ciertamente que después caemos en toda clase de vicios y nos olvidamos de lo esencial y lo fundamental que el Señor nos regala. Bueno, así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Marcos, Carolina, Gracias, por la Gracias, presencia Padre. de ustedes aquí en medio de nosotros y sobre todo por esta hermosa experiencia que ustedes están compartiendo aquí y también por su dedicación, ¿verdad? La dedicación como familia, con sus hijos, un servicio para hacer crecer a otros jóvenes, a otros niños también en su camino de fe. Y nosotros, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Como siempre, les dejo la bendición en este domingo, que el Señor nos dé la fuerza, el entusiasmo, ganas, garras para seguir haciendo el bien a tantas personas en nuestra comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Jóvenes Para los jóvenes en familia. Nos vemos el próximo domingo. Hasta aquí,
Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.